El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Buenas tardes, grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1:05, el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio, 1040 AM en Bogotá. Tema del día: Bogotá recupera su memoria, la memoria histórica. Invitado del director del Centro de Memoria y Paz, el exministro Camilo González Pozo. Bienvenido, doctor Camilo. Muy buen día para ustedes, muy complacido de estar otra vez aquí en Fuego Cruzado, es que se llama, ¿no? Ya, antes de. ¿Y ahora cómo se llama? El gran debate con Adolfo Beck. Ah, el gran debate es parecido. Por la coyuntura es muy difícil seguir con Fuego Cruzado. Sí, ¿O ¿no? usted quiere que este país siga en medio del Fuego Cruzado? No, sí, no, ya que hay que cambiar el lenguaje, ¿no? Sí, es parte. Claro. Ese es un aporte a la paz. Es un aporte a la paz, sí. Porque señor. tenemos todos que meternos en la cabeza que este país necesita concretar la paz. Y estamos, yo creo que está pintando, ¿no? Y hay señales positivas. Está caminando el asunto, Sí. pero falta. Por supuesto, ¿no? Es que esto no es cualquier cosa. Después de 70 años, porque hay que hacer bien las cuentas, de guerras y de violencia generalizada, de conflicto armado, pues salir al otro lado no es de un día para otro, pero yo creo que ya llegó la hora. Me hecho esto hay que ponerle, aunque sea forces, pero sale. ¿Y por qué habla de 70 años? ¿No es una arbitrariedad histórica? No. Todos los análisis que se han hecho pues muestran de que todo lo que estamos viendo hoy comenzó a mitad del siglo pasado. Esto comenzó en los años 40, tuvo un episodio que partió la historia de este país hacia adelante, que fue, y hacia atrás, ¿no? Que fue todo lo que fue el genocidio del gaitanismo. La muerte de Gaitán es símbolo de todo eso. Se toma como punto de partida el 9 de abril del 48. Y un poco antes, pues el 9 de abril fue consecuencia de unos hechos ya de ruptura violenta, de intransigencia política y de utilización del asesinato como método de imposición de ideas políticas. Pero antes del 9 de abril, recuerde que ya Jorge Eliezer Gaitán habló en su famosa oración por la paz. Sí, claro, porque ya cómo estaría la cosa de crítica, que las grandes movilizaciones, pues no fue solamente en Bogotá. En Bogotá se recuerda la movilización, la oración por la paz y la marcha del silencio, pero antes se había dado algo similar en Manizales, se había dado en Barranquilla, en muchas partes de Colombia, porque era todo un sentimiento de que frente al auge de este movimiento popular democrático, pues había toda una acción criminal. Entonces eso motivó esas movilizaciones. Y luego, bueno, se frustró esa presidencia y ese movimiento que fue liquidado a sangre y fuego, como fue la consigna de algunos de los líderes del poder de ese momento, ¿no? A sangre y fuego, y eso con agua bendita, a sangre y fuego. Pero ¿cómo desconocer episodios de violencia como el asesinato de Rafael Uribe antes de Gaitán? Bueno, pero fíjate que estamos hablando de Rafael Uribe, estamos hablando que del año 1904, 1905, Rafael Uribe, que fue el general Rafael Uribe, gran caudillo liberal, comandante de los ejércitos, empresario cafetero antioqueño. Recuerde el asesinato, los Por eso, Galarza. sí, pero lo asesinaron en el Capitolio de un hachazo y tuvimos casi medio siglo. Fue el cierre de una época que fue las guerras del siglo XIX, la guerra de los 1000 días. En la guerra de los 1000 días, la paz que se firmó en el Wisconsin en realidad fue una capitulación de los ejércitos liberales y de la guerrilla liberal en el año, en 1902. Allí el desenlace fue que firmaron y luego mataron a Rafael Uribe, pero el triunfo del régimen era completo y lo que siguió fueron la República Conservadora hasta el año 30 y luego la República Liberal hasta el año 44,
que no fueron periodos con guerrillas ni con guerra interna. Entonces, si hace diferencia lo que pasó en el siglo XX, después del año 44 y 48, cuando tuvimos el inicio de un ciclo que nos lleva hasta hoy, de violencia, de muerte, de guerras, de enfrentamientos, de política con armas, de negocios con armas, de todo este horror que hemos vivido, y que ya lleva más de 500.000 muertos. ¿Quién cuantifica eso? Pues esa es una cifra en la que coinciden varios estudios, ¿no? Del periodo de la violencia, llamada de la violencia del 48 al 58, el informe de la época que llamó La Violencia, que encabezó Monseñor Germán Guzmán, habló de 300.000 víctimas. El famoso libro. Claro, 300.000 la violencia víctimas. Económica, Monseñor. 250.000 a 300.000 víctimas, todos los estudios. Y Umaña Luna. Umaña Luna y Orlando Falborda. Y del 58 para acá hay varios estudios, el más reciente, el que hizo el Centro de Memoria Histórica, que dirige Gonzalo Sánchez, y que habla de 220.000 muertos, del 58 acá. Nosotros hicimos un estudio de la cifra del conflicto, que nos dio una cifra de 194.000 muertos civiles en el mismo periodo. Si le agregamos los del 58 para acá. Sí, si le agregamos los desaparecidos y los muertos en combate, sube 220. Yo creo que esa cifra se acerca también a los 300.000. Es decir, tenemos de todas maneras no menos de 500.000 para hablar de una forma de víctimas de este ciclo, que el punto de referencia son los años 40. A partir del 48, 500.000 muertos a partir de por esa violencia fratricida. Por esa violencia fratricida, pero una violencia también de poder, porque es una manera de hacer luchas de poder con las armas, no solamente de poder político, sino de poder económico. Es para repartirse poder y para repartirse activos y riquezas que se han utilizado las armas de manera inmisericordia. Pero pasamos de la violencia entre liberales y conservadores. Inicialmente fue lo que se marcó. Sí, digamos que así ha sido conocida, ¿no? Violencia partidista. Sí, violencia partidista además ha sido como la forma, y esa es la fórmula que dicen. Sin embargo, pues no era solamente violencia partidista, porque todo el ejercicio de violencia estaba dirigido para asfixiar demandas políticas y económicas de gente de clase media y de pobres de la ciudad y el campo, que estaban asfixiados por todo este sistema que se impuso durante la mitad del siglo XX. ¿Y por qué habla, excúseme, doctor Camilo González Pozo, porque habla en pasado? Estaban asfixiados. ¿Usted no cree que es el síntoma actual? Sí, claro que también ahora hay esa asfixia mediante la violencia a las aspiraciones de las clases medias y populares. Pero durante esa época, la forma digamos, el canal de expresión del descontento fue el gaitanismo. Es decir, Gaitán levantó la consigna. Gaitán se tomó el Partido Liberal. Y por eso lo matan. Y se los quitó a la élite tradicional. A todos, incluyendo a López Pumarejo, a todos se los quitó. Y condujo un levantamiento popular legal, sí, pacífico. Un momento, ministro. Pero eso de que se los quitó hay que colocarlo entre comillas. Porque recuerde las elecciones del 48. Sí. De las elecciones del 46. 46. Del 46. El Partido Liberal dividido entre Gabriel Turbay y Jorge Gaitán. Sí, pero bueno. Y Mariano Ospina Pérez, el Partido Conservador. Pero Gabriel Turbay saca más votos que Gaitán. Una diferencia como de 100.000 votos. Por eso saca más votos. Sí. Pero luego de esas elecciones, el fenómeno que sucede es que todas las bases populares se pliegan al gaitanismo. Es el gran fenómeno. Y entonces lo que hubo ahí sí fue una acción de contención violenta de un movimiento muy popular, ¿no? Entonces fue a sangre y fuego. Hay una diferencia porque lo que se impuso fue una dictadura, digamos, después del 48 y sobre todo con el triunfo de Laureano y el gobierno de Urdaneta y luego con la propia dictadura militar. Pues era un gobierno arbitrario, estado de sitio, ley marcial, todo el poder en las Fuerzas Armadas y en el presidente, congresos de pacotilla, todo manejado de una manera dictatorial. Pero eso es una interpretación diferente, porque se habla ni siquiera de golpe de Estado. Para ciertos analistas se habla de golpe de opinión. Y se habla del gran acuerdo bipartidista del Frente Nacional. Sí, a pesar de que usted, como reseña, pues... Lo que pasa es que es un golpe de Estado. Está de por medio constitucionalmente el 121, incluso el 122. Sí, pero el golpe de Estado, digamos, es decir, efectivamente, lo que ocurrió fue un golpe militar. Un golpe militar, lo que pasa es que fue planeado por las cúpulas liberales y conservadoras
bueno, a un sector del conservatismo, que era el sector laureanista, que era el que estaba gobernando, y que se le había salido el país, y estaba dándole violentamente, porque era una violencia desde el Estado, no era una violencia desde el Partido Conservador en general, era una violencia desde un aparato de Estado que tenía servicios de inteligencia paramilitares que se llamaban los pájaros, o los chulavitas que se llamaban... ¿Por qué se liga, excúseme la interrupción, doctor Camilo González Pozo, se liga chulavitas y pájaros al Partido Conservador? Lo que pasa es que efectivamente la figura de los pájaros, que tuvo pues una expresión muy característica en el norte del valle. Pues, eso, hay que ubicarla geográficamente con el norte del valle. Y los chulavitas derivan de ese nombre de una vereda de Santander o de Boyacá. Ah, Chulavita creo que de Boyacá. ¿De Boyacá o Santander? Sí, ahí tengo mi duda. duda. Bueno, hay que buscar en Google. Chulavita sí, no, Boyacá o Santander. Pero la diferencia es que los chulavitas fueron un reclutamiento de policía. En cambio, los pájaros eran un reclutamiento de civiles que trabajaban en llave con la policía secreta, con el SIC de esa época. Era el Servicio de Inteligencia Colombiano. Claro, trabajaban en llave, pero todos eran irregulares porque trabajaban sin sujeción a ley alguna. Pues la consigna era quitarle las cédulas a los liberales y imponer el orden a través de las masacres, que para matar 300.000 personas en 10 años, no, se necesita trabajar muy duro. No, eso ¿sabe quién logró algo parecido? ¿Quién logró algo parecido? Los paramilitares. Entre el año 96 y el año 2006 mataron, los cálculos es que llegaron a cerca de, pues hay identificados más de 100.000 asesinatos. Pero usted relaciona a los pájaros y a los chulavitas con el paramilitarismo de hoy, porque hablar del paramilitarismo en pasado tampoco es una nota concreta. Lo que pasa es que la función política tiene todo momento histórico es distinto, ¿no? Es decir, uno no puede, como decía ya el filósofo tan mencionado griego, no se bebe la misma agua dos veces en el mismo sitio del río. No, ni siquiera, de hecho es imposible que sean dos momentos iguales, y en la historia menos, pero sí hay algunas similitudes entre el paramilitarismo contemporáneo y los pájaros y chulavitas de entonces, y es que cumplen una función social y política de represión violenta mediante el terror, garantizar que se apoderen de territorios, de tierras, de activos, de riquezas y de poder unos grupos determinados. Pero eso de los pájaros, también hablar en pasado, me parece que es inexacto, porque eso mantiene sus raíces en ese norte del valle tan violento históricamente. Hay una conexión, mire, fíjese, en todo este ciclo de violencia, pues hay un periodo que va hasta el 58, con algunas prolongaciones, pero con el Frente Nacional se habla de otro periodo. Eso era la época del corte de franela, etcétera. Claro. Pero fíjese que sí existe mucha conexión entre un periodo y otro. Uno, en los métodos con los cuales se ha manejado los poderes regionales y poderes locales y hasta nacionales cada vez que ha habido una protesta. Entonces, el contrario es enemigo y es legítimo utilizar los mecanismos marciales y la pena de muerte ilegal para contener protesta, para contener levantamientos. Ese aprendizaje no lo hemos superado. Lo mismo en la forma de contestación, el contrapoder, ¿no? Frente a la arbitrariedad del poder, la lucha armada. Eso también es otra secuela de la misma matriz, ¿no? Yo creo que son tragedias y son perversidades de nuestra historia. Pero se mantiene en la geografía ese tipo de fenómenos. Usted revisa Norte del Valle, desde su misma fundación, pero eso fue colonizado por antioqueños. Sí. El Norte del Valle. Sí, es uno de los ramales de la colonización antioqueña. Claro que sí, eso llega hasta Buga. Hasta Buga. Hablamos de territorios como Caicedonia, Sevilla, El Dobio, la tierra de Omar Rabio, ¿cómo es? Donde está el Museo Rayo, se me fue, ahí al lado del Dobio, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces una colonización antioqueña y una región históricamente violenta, sí. con diferentes formas de violencia,
de pronto pájaros, después el narcotráfico, etcétera, etcétera. Sí, hay conexiones culturales, ¿no? Yo Sí, creo que sí entonces hay. se mantienen e históricamente pero cambian de nombre. Sí, pero fíjate que bueno, hay zonas, hay regiones de la violencia de los años 50 con regiones de la violencia contemporánea, Exactamente. ¿cierto? Pero otros no. Fíjate, por ejemplo, el fenómeno de la costa atlántica, en la costa Caribe, fue el territorio donde menor impacto tuvo la violencia de los años 50, esta violencia de estas guerras civiles y de dictaduras y de genocidios. Se concentró en los departamentos de Tolima, del eje cafetero, Boyacá. Huila, Boyacá, Cundinamarca y en los llanos orientales. Boyacá, incluso una migración, Casanare y Meta. ya que y relacionamos Vichada. Boyacá, se presenta una migración muy fuerte de Boyacá al norte del valle. Sí. Eso sí, datos sí. Sí, claro. Ejemplo, territorios como, es que se me olvida el nombre del sitio Omar Rayo, ¿dónde está el Museo Rayo? En Roldanillo. Roldanillo, sí. Roldanillo y el Dobios, gente con una presencia boyacense muy fuerte. Pues usted es de allá, ¿no? No, yo no soy, Bueno, no soy, pero el fruto del estudio de la región y todo, no, yo no soy del norte del valle. No tiene antecedentes. Yo no soy del norte del valle, pero sí por las lecturas y tal se presenta una conexión. Claro, que usted ve, pero fíjate o se que yo observa lo que es el Bobbio y Roldanillo, una presencia boyacense muy fuerte. no había ese Gente dato. sacándole el cuerpo a la violencia en Boyacá, Se fueron allá. se fueron. Claro. Además, había Cierta nexos conexión. políticos, ¿no? Sí. Ciertas conexiones políticas de tradición conservadora y otras cosas. Exactamente. Cuando es que pero yo digo, para no desviarme del punto que iba a que los territorios cambiaron. Por ejemplo, la costa Caribe. La costa Caribe, la violencia en la costa Caribe, donde se dieron las grandes fortalezas de los paramilitares, ¿no? Que además desde ahí radió hacia el Magdalena Medio, hacia las Catatumbas, norte de Santander y hacia los mismos llanos y al sur. Es decir, fue como, no, todo ese círculo Magdalena Medio, costa Caribe, no fueron los territorios centrales, exceptuando la zona de Barranca y Magdalena Medio, de la violencia de los años 50. No. En cambio, para el nuevo periodo sí. Excúseme, ministro, ya que estamos aquí en una controversia histórica. En Barranca Bermeja es notoria la violencia. Pero yo digo exceptuando el Magdalena Medio. Ah, sí, Barranca Bermeja es notoria. Barranca Bermeja y toda la zona, por supuesto. En el 9 de abril usted tiene que No, registrar dos ciudades, está la o Junta- dos sitios, la Junta Bogotá y Revolucionaria. Barranca Bermeja. Oiga, y muchos otros, pero Barranca Y se Bermeja acuerda- hubo gobierno revolucionario. Recuérdese junta que revolucionaria. el papá de su colega es que hoy estoy con el alemán. El hombre que se toma Barranca el 9 de abril es nuestro común amigo, es el líder de izquierda, ya fallecido, padre del exministro Apolinar Díaz Callejas. Sí, ellos están ahí. Se toma el poder popular el 9 de abril, Sí. Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, así es. Apolinar Díaz Callejas. Que te Apolinar. No, yo les digo que no hay que contar eso, pero eso quiere decir que en este nuevo ciclo, este nuevo ciclo de violencia que se inicia pues ya con el Frente Nacional y que se agudiza en los años 70 y sobre todo escala en los años 80 para acá, que fue ya el ciclo de la guerra actual y del conflicto armado actual, ¿no es cierto? Incorpora territorios de la anterior violencia. Ajá. Por Pero en supuesto. otros no, como usted me Pero en dicho. otros se expande y se vuelve mucho más generalizado, porque es que en el periodo de los años 50 hubo una cierta concentración en esta zona que le mencionaba, estos departamentos, en cambio ahora se regó por todo el país. Se regó también con el fenómeno del narcotráfico, con el ascenso paramilitar. Ese es el gran combustible. Que es un gran combustible. Y eso hace que unas zonas que aparentemente no violentas en la historia de Colombia queden bajo ese signo, por el fenómeno del narcotráfico. Usted sabe que la costa atlántica pasa primero del contrabando, después a la marimba y posteriormente al narcotráfico. El origen de este comentario que estamos haciendo es por la apuesta que hemos hecho en el Centro de Memoria y Paz y Reconciliación en Bogotá a tomar como referencia los años 40. Y fíjese que cuando se toman los años 60, entonces se hace una lectura de que la violencia en Colombia tiene su origen con el origen de las guerrillas. Y cuando uno toma la perspectiva histórica más amplia, se da cuenta de que aquí hay problemas estructurales de la configuración del poder que hay que tener en cuenta, porque no se explica lo que ha pasado. Como no se puede explicar el origen de las guerrillas,
solamente como un problema campesino o como una herencia de la violencia que llaman liberal conservadora. Es decir, aquí hay un contexto mundial ideológico que tiene influencia supremamente grande en que aquí se hayan dado esos fenómenos de guerrillas, que no por azar las primeras guerrillas que se dan en los años 60 en Colombia fueron fundadas en La Habana por el Che Guevara. Che Guevara fue el fundador de las primeras guerrillas colombianas. Pero Tiro Fijo no tuvo nada que ver con el Che Guevara. Sí, Tiro Fijo, por el contrario, y por influencia del Partido Comunista, tuvieron un alejamiento de Che Guevara. Tuvieron un alejamiento de Cuba y la Revolución Cubana. Y ahí son de frente esas diferencias que la gente desconoce. La línea maoísta, la línea Pekín. Claro, porque la Revolución Cubana, bajo la influencia del Che, plantearon la línea de 1, 2, 3, muchos Vietnam, en la consigna de responderle a los Estados Unidos y al bloqueo y a toda la confrontación, apoyando levantamientos guerrilleros en el continente. Y la Unión Soviética se opuso. La Unión Soviética había llegado al acuerdo, y sobre todo después de, ya en los últimos años de Stalin y con la muerte de Stalin, llegó el acuerdo de la coexistencia pacífica. Estamos hablando de la etapa de Nikita. Claro, y cuando Nikita Khrushchev. Acuérdese que después de la crisis que se dio porque la Unión Soviética metió cohetes nucleares a Guantánamo, la famosa crisis. El acuerdo, John Kennedy, el presidente de Estados Unidos. El acuerdo, todo el mundo temblando. El acuerdo para retirar los cohetes. El acuerdo para retirar los cohetes fue que Estados Unidos no se metía militarmente a Cuba, pero que Rusia no apoyaba guerrillas ni acciones armadas en el continente. Y entonces la línea de los partidos comunistas fue la coexistencia pacífica, la lucha de masas. Entonces en Colombia la orientación ya, pues la guerrilla al comenzar el Frente Nacional había entrado en el acuerdo, digamos de desmovilización, habían dicho pues ya se terminaba la guerra. Claro. Y el Partido Comunista, que mandó a Jacobo Arenas, dijo, bueno, vamos a mantener allí una resistencia, porque si no los matan, pero como autodefensa de masas, pero esa no era estrategia, no era estrategia armada. Entonces, eso explica por qué las primeras guerrillas no son comunistas, sino que son guevaristas. El MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, ¿no? Con Antonio de la Rota y muchos otros que... Excúseme que lo interrumpa, ¿eso es antes de Tiro Fijo? Sí. ¿Antes de Marquetalia? Antes de Marquetalia. El MOE surge en el 61. Y el ELN se cocina incluso antes en La Habana, cuando fue la brigada José Antonio Galán. Y eso se cocina en un momento con muchachos de las universidades. Sí, mucho joven universitario. Estamos hablando de Arenas, de Jaime Arenas. De todo ese grupo. En la brigada José Antonio Galán también había un sector del MRL, del movimiento liberal. Que eran los Vázquez Castaño. ¿Vázquez Castaño? Eran liberales. Integrantes de la MRL, el movimiento que organiza Alfonso López Michelsen. De las Juventudes Liberales de Alfonso López Michelsen. Ellos antes de entrar a la guerrilla. No, es que ellos cuando se fueron a Cuba a expresar... Los hermanos Vázquez Castaño. Todos esos fundadores del ELN eran liberales del MRL de Alfonso López Michelsen. Incluido Lara Parada. Lara Parada tiene otro origen, ¿no? Pero digamos que fue una mezcla entre gente del MOE y gente del liberal, y algunas disidencias de gente que se le salió a los comunistas porque no comulgaban con la coexistencia pacífica, que se fueron a expresar la solidaridad a las escuelas de la Zafra y de la formación cubana, y de allá llegaron organizados a formar el Ejército de Liberación. ¿De dónde sale Lara Parada? No, Lara Parada es del Movimiento Obrero de Barranca, ¿no? ¿Y de dónde sale Jaime Arenas? Jaime Arenas de la Universidad Industrial de Santander. La UIS, la famosa huelga. Sí, claro. En época de Guillermo León. Sí, se ingresa después. Con Camilo Torres. Es que el asunto es que, entonces le digo que el papel internacional fue decisivo en la formación de las primeras guerrillas. Pero usted dice que eso es guevarista. Guevarista. El origen de la guerrilla colombiana es guevarista. Le voy a contar Che Guevara, que trata... Le voy a contar una anécdota. Cuando se reunieron la delegación de los comunistas colombianos con el Che Guevara en La Habana, en medio de una conferencia tricontinental... ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando en el año 63. ¿63? ¿O antes? Antes del 63. Después de la segunda declaración de La Habana. Ajá. Y entonces la línea de Che y de ella fue
vamos a echar candela a las guerrillas, que es el llamamiento de la Tricontinental también. Esa era la línea del Che. Y la delegación comunista le dijo a Che Guevara, no le jalamos, en Colombia es distinto y no vamos a hacer estrategia armada. ¿Y la delegación colombiana está encabezada por qué? Pues eso tendría que confirmarlo yo, esos datos, y consultar fuentes para no usted, meter la pata. No, pero es que interesantísimo ese análisis. No, a mí me han dicho que estaba incluso Manuel Cepeda Vargas. Estaba Manuel Cepeda. Y que fue uno de los que les dijo a los cubanos, nosotros no le jalamos. ¿Y sabe qué me han contado a mí? ¿Qué le han contado? Que la bronca del Che Guevara fue tal que cogió un libro gordo, una especie de diccionario que tenía al lado, y se lo tiró en la cabeza. ¿Ah, Cepeda? ¡Ah, Cepeda! Eso, cuando Cepeda dice no le jalamos eso de prender a América Latina y de llenar de guerrilla esos países, no le jalamos. Esto es con lucha de masa, esto es con nación campesina, esto es no sé qué, no sé cuándo. Y entonces la línea del Che era otra, la línea del Che era que decía que se podía formar un foco guerrillero, que no se necesitaba que el país estuviera incendiado, que el foco guerrillero podía ayudar a desencadenar la chispa. El Che Guevara se la juega hasta el último minuto en eso, por eso fracasó. Por eso el Che Guevara se abre de Cuba, claro, y se viene primero a Latinoamérica. Le voy a dar otro dato de las investigaciones, de los aportes que nos han hecho. Sí, para la memoria, para el trabajo que estamos haciendo y que tenemos una exposición en este momento desde el 9 de abril a los diarios de La Habana. Entonces estamos invitando investigadores, profesores que van y nos cuentan, para cada periodo entregan documentos. Porque ese es un aspecto importante para este país. Hay que conocer la historia, porque la gente analiza la violencia, pero desconoce la historia de la violencia. Voy a contar un dato que nos puso sobre la mesa el profesor Zuluaga, Jaime Zuluaga, en una de sus testimonios que le hemos registrado, que me pareció interesantísimo. Cuando le preguntamos sobre el proceso del MOE, nos contó testimonios directos de protagonistas en la reunión en La Habana, cuando estuvieron Antonio de la Rota y otros allá, a quien él entrevistó para su investigación de doctorado, y las cosas llegaron a la discusión a tal detalle que la elección de Tacuelló en el norte del Cauca para colocar allí el primer comando, la primera unidad de guerrilla del movimiento obrero estudiantil campesino, esa indicación la dio Che Guevara. ¿Y por qué se escoge a Tacuelló? Che Guevara tenía el análisis de que en esa región, por la historia que había conexiones con todas las de la guerrilla liberal, el movimiento Quintín, Lame, toda esa serie de cuestiones, la cercanía con el Pacífico, con Cali, la topografía, con todo, tenía condiciones particulares, y allá se fue la Rota, y se fueron a buscar a un guerrillero liberal, ¿no? Aguilucho o algo así, y le dijeron, bueno, vamos a formar aquí la guerrilla, le echaron el cuento, y este guerrillero liberal, que formaba parte de la tradición de las guerrillas también del llano, mató a la Rota. Dijo, no, yo no voy a prestarme para el comunismo, yo soy liberal, y mató a la Rota. Interesante. Así fue. Pero es verdad, usted ya encuentra una conexión histórica entre las antiguas guerrillas del llano, de Guadalupe Salcedo, que las guerrillas del llano de Guadalupe Salcedo, que tenían 50.000 hombres y más, sí, se mantuvieron liberales, y a los comunistas que fueron allá les dieron plomo, los sacaron corriendo. Pero estas guerrillas liberales firman la paz con Rojas Pinilla. Ellos paradójicamente firman la paz con un dictador conservador. No, a eso quería llegar, a eso quería llegar. Sí. No, pero fíjate que la cosa interesante es que para desentrañar de allá los secretos de lo que lo de las FARC tiene otros vericuetos. Ya. Pero estas primeras el programa se nos va en un par de segundos. Este recorrido histórico, qué interesante. ¿Eso está plasmado en algún libro? Sí, claro. Pero nosotros estamos haciendo registros de testimonios sobre esto, pero mire que incluso algunas de estas crónicas están en el libro de Marco Palacio, en el último libro que tiene. ¿El rector de la Nacional? El rector de la Nacional, y él escribió un libro que se llama, algo así como acuerdo, la violencia, ¿la violencia qué? No sé, el gran libro de la violencia es el de Paz Borda y sobre el proceso político colombiano y la formación de las guerrillas, y él muestra, por ejemplo, toda la historia de la brigada José Antonio Galán, donde están los Vázquez. Ahí está en el libro
los Vázquez Castaño. Esto está también mencionado. Hasta que llegara a Noriel. Lo que otras crónicas muy importantes, pues sobre todo este proceso están en el libro del profesor Villarreal de la Universidad Distrital, sobre la Guadalupe y las guerrillas del llano. Es decir, hay trabajos muy importantes. Y el trabajo del profesor Zuluaga de investigación, de recopilación de testimonios, aporta muchísimo. Y me parece a destacar ese tipo de visiones. De modo que usted dice, no todo aquí se explica por la tierra. No, es que todo el mundo habla de la violencia en Colombia, pero muy pocos conocen la verdadera historia de la violencia. Entonces aquí hay que verle otros ingredientes. Esto tiene que ver otros ingredientes. Y en este nuevo periodo, como en el anterior, pero aquí de manera mucho más fundamental, los componentes políticos, de centros de pensamiento, de centros de decisión, de voluntades políticas asociadas en su momento a ese gran hecho que fue la Revolución Cubana, tienen un papel que tiene que ser investigado. Muy bien. Camilo González Pozo, director del Centro de Memoria y Paz, en Colmundo Radio, en el Gran Debate con Adolfo Beck, 1040M en Bogotá. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Adolfo Beck, en Twitter, @El Gran Debate. Sintonícenos a través de nuestro sitio en internet www.colmundoradio.com.co y entérese de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Colmundo Noticias Colombia. Todas las noticias, todo el tiempo. El Gran Debate con Adolfo Beck. Porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el Gran Debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. A través de los 1040 de Colmundo Radio. Y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Síguenos en televisión, todos los martes de 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Continuamos en el Gran Debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040M en Bogotá. Tema del día, la historia de la violencia en Colombia. Invitado, el exministro de Salud, fue ministro de Salud del gobierno Samper, ¿no? No. ¿No? Se fue con el gobierno Gaviria. Gaviria, el gobierno Gaviria, sí, ministro de Salud. Usted reemplaza en su momento a Antonio Navarro y sigue la cuota del M19 ahí en ese ministerio, sí, claro. Sí, la Alianza Democrática y Medicina. Alianza Democrática y Medicina. Claro, usted fue una coalición. Usted no es médico. No, es que aquí eso era una acción política, ¿no? De acuerdo entre, pues a través de la desmovilización del M19 y de la formación de un nuevo partido que fue la Alianza, pero en el marco de ese proceso de paz se dio la convocatoria de la Constituyente y la incorporación al gobierno de esa alianza para el proceso de la Constituyente. Y a mí me correspondió el honor de ser firmante de los acuerdos de la convocatoria de la Constituyente y de todo ese proceso, y de representar ese compromiso por la paz, representarlo en el gobierno. ¿Pero usted que alcanzó a ocupar algún cargo en la guerrilla? ¿Usted era guerrillero de escritorio? No, ni de escritorio, no. Yo me vinculé a las conversaciones de paz y ayudar en ese proceso de paz. Sí. Bateman nos decía, nuestro grupo decía que éramos rabanitos, que éramos rojos por fuera y blancos por dentro. Por eso, pero sí tenía una vinculación con el M19 en su momento. En el proceso de paz del 84 y luego en el del 89. Pero usted solo llega al proceso de paz. Al proceso de paz, nosotros no estuvimos. Sin ninguna afinidad ni nada, sino que aterriza ahí, llega como paracaidista al proceso de paz. Algunos decían que no, porque se estaba, la gran oportunidad de formar, de cambiar la historia política de Colombia era con el acuerdo de paz del M19, y eso lo interpretamos un grupo. ¿Qué? Porque aquí estaba asfixiada toda posibilidad. Sí, pero ¿por qué llega una persona que no tiene nada? No llegó una persona, llegamos un grupo. ¿Sí? Era un grupo que llamaba... ¿Llegan a asesorar al M19 en el proceso de paz? Pues digamos que asesorar no, a colaborar, ¿no? Porque pues... Pero sin ningún antecedente. No, amistades personales sí, con Antonio Navarro, con Notipatín. Pues usted manejaba sus relaciones. En la universidad estudiamos juntos. ¿Se estudió con Antonio Navarro? ¿En la del Valle? En el Valle, claro. Y Oti también estudió arquitectura ya. Y Antonio Navarro terminó ingeniería sanitaria. ¿Y Oti qué terminó?
Otis estudió arquitectura, creo que no terminó, pero estudió ¿Y arquitectura. usted qué terminó? Yo estudié primero ingeniería química y luego economía. ¿Y por qué no se va para el monte en su momento? Porque el grupo que nosotros teníamos era un grupo marxista cristiano. Uy, Y eso me hace acordar a un amigo que era taxista leninista, ahora usted es marxista cristiano. nos acercamos a Camilo Torres y a Frente Unido, Sí. pero coincidió, estábamos muy jóvenes, y coincidió con que a nuestros amigos, los que eran nuestros amigos, amigos de Camilo Torres, que se fueron al ELN y los mataron, los Vázquez. Así como después a Jaime Arenas. En Anorí, la famosa operación Anorí. No, los mandó a matar Vázquez, Fabio Vázquez. Ah, pero usted no dice, no a los Vázquez Castaños, usted habla del fin de los amigos que se integraron al ELN. Se integraron al ELN y dentro del ELN los mandaron a fusilar ¿Y el a motivo? mis amigos. ¿Y el motivo? Porque eran peñicomirgueses, porque no sabían combatir, que porque no sé qué, todo tipo de inventos. Por eso lo fusilan, ¿no? Lo fusilaron. Y entonces nosotros, pues, quedamos en la mitad del camino y dijimos, no, eso no es por allí, formamos un movimiento sin perspectiva guerrillera, y así fue lo que llamaban la corriente socialista en Colombia, un socialismo más vinculado a pensadores como Estanislao Pero colaboraban en su momento con el M-19. Sí, no en la labores guerra. de información, de No. inteligencia, ¿no? No, nos vinculamos en el 84 a colaborar en el proceso de paz y luego seguimos en esa línea. Ah, no alcanzan la categoría de guerrillero de oficina. Y sin No. embargo, Lo que pasa es que, por supuesto, se establecieron muchas afinidades, sobre todo en el propósito de terminar en Colombia la guerra y buscar un espacio de paz. Dentro del convencimiento, entonces, de quienes estamos en eso, de que sin un espacio de paz era imposible que se construyera una izquierda democrática amplia en Colombia, que la guerra asfixiaba la y posibilidad. ese es un buen ejemplo. La reintegración Sí, sí. del M-19. Por eso yo creo que, no, y eso es válido también. ¿no? Ahora, Bueno, ¿no? continuamos con la historia. La historia. La verdadera Esto también historia es parte de la... historia. Vamos a recoger las lecciones de la historia. Ándele. ¿Qué pasa con los grupos que se atreven a firmar la paz en Colombia? Pues bueno, aquí hay varias historias, ¿no? Porque si hacemos el recorrido largo, la guerrilla liberal que firmó con Rafael Uribe se incorporó, estaba derrotado, pero desafortunadamente el espacio político fue muy poco para quienes se representaban esas corrientes, y un símbolo de la intransigencia fue el asesinato de Rafael Uribe. Luego en el 53... Eso no fue un hecho aislado. No, Eso no es que los hermanos Galarza llegaron No, allá con no, un no. hacha a la Plaza Bolívar y... No, le cobraron, era una parte como la culminación de esa guerra, ¿no? Pero entonces usted firmó la paz, pero no vamos a permitir que levante cabeza. Lo mismo pasó en el 53 con los guerrilleros liberales. Y el símbolo de eso fue Guadalupe Salcedo, que también aquí es Guadalupe Salcedo hunda el símbolo de la guerrilla liberal de los años 50, de 48 a 54 por lo menos, en los llanos orientales. Y bueno, lo fusilaron aquí en un café ahí por Puente Aranda, aquí en Bogotá. Estaba ahí con unos amigos, después de haber estado incluso en fiestas, hay fotografías donde estaba hasta con Carlos Lleras Restrepo y con otros políticos, ¿no? Después de la desmovilización, lo fueron a buscar y él estaba ahí desarmado y pum, le pegaron los tiros. Pero mal antecedente. No, por Quien supuesto. firma la paz en Colombia termina... Sí, termina mal. en el caso de los procesos de los años 90 y con el M-19 tenemos pues la suerte, la situación que se dio con Carlos Pizarro, pero hay que señalar el otro lado del asunto, y es que durante estos 20 y pico de años de acuerdo de paz, después del asesinato de Carlos Pizarro, digamos la apuesta coherente, consistente a favor de la paz de quienes continuaron en la política con las banderas del M-19 fue la protección mayor frente a las dinámicas de terror y asesinato. Pero fíjese, cabe un antecedente, es una anécdota particular. La sociedad está ambientada para ese tipo de reacciones. Lo que pasa es que sí ha sido tolerante lo de la Unión Patriótica. No, sí, pues lo de la Unión Patriótica, pero es que firmaron hablo de la un reacción acuerdo de social. paz y los mataron 3.000 más. Quiero reflejar en este programa una anécdota particular. ¿Recuerda cuando matan a Jaramillo? Sí, sí. Mataron a Jaramillo. Sí, sí.
asiste a la cámara ardiente Carlos León Gómez. Sí, claro. Y aparece una foto en los periódicos. Sí, sí. Carlos León Gómez, Carlos Pizarro León Gómez, al lado del féretro de Bernardo Jaramillo. ¿Y sabe cuál era la altura de todos los colombianos? Ese próximo. Eso. Sí, sí. Fíjense cómo está ambientada la sociedad para este tipo de cosas. Sí, hay una intolerancia tremenda. No, ahora. Intolerancia no, sino esa forma de... No, de hay unos odios, ¿sí? Aquí la gente dice, no, primero lo que pasó con los ¿Usted no neopatrióticos. recuerda esa foto que en primera página del Tiempo? Me acuerdo. ¿Me acuerdo? Me acuerdo, terrible. Y esa lectura era el común denominador, era el comentario de toda la gente. No, pero es que estaban matando a todo el mundo. Es que la muerte de Jaramillo, es que a quienes mataron, cuando mataron a la gente de la Unión Patriótica, fue a una serie de líderes sindicales, políticos y demás, que habían firmado un acuerdo de paz. En los marcos de un acuerdo de paz, y muchos que no procedían de las FARC, sino que eran aliados de ese movimiento político porque veían que allí había una oportunidad de transitar la paz. Y mataron 3.000 y pico. Es que es una cosa, se necesita tener una maquinaria de muerte muy espantosa para ser capaz de hacer asesinatos selectivos día a día y preparar entierros de líderes en este país. Eso no tiene nombre. Eso es una cosa que pues deberá tener perdón. Pero nombre no tiene. Es una cosa Recuerde la absurda. famosa frase de John Kennedy. Yo olvido, pero tengo presente los nombres. Sí, sí. ¿Me entiende? No, entonces aquí el problema es que hemos tenido esa tradición. Sin embargo, la experiencia de lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX dice que también hay otros resortes en esta sociedad. Nosotros vivimos 40 años sin guerra en el siglo XX. 40 años sin guerra. Sí. Oiga. De 1903 y 1944. Ya, sí. Sin guerras. Sí, sí. Oye, hicimos. Y decir que esta sociedad, decir que podemos decir que estamos condenados a que todo el que firme la paz lo matan, o luego que los odios se impongan y que luego incluso los hijos de los sacrificados van a levantar las armas contra el poder. Eso hay que eliminarlo yo creo del que análisis. Eso hay que eliminarlo de la... Yo creo que eso es un análisis del pensamiento falso. colombiano. Claro. Que este país es violento per se. Claro, No es que aquí somos violentos. Entonces nos quedamos con el cuento. Entonces yo creo que sí hay un nuevo signo, hay una nueva oportunidad, y esa es la prueba de fuego. Es decir, cuando la gente dice con odio, ¿cómo así que Timochenko o que el general tal o el expresidente tal y no sé qué, cada quien tiene su odio, cada quien le está anunciando la muerte a otro de otro lado, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que repita? ¿Cómo es posible? Es decir, unos odios violentos. Y ojo con el lenguaje. Y además dicen, no, se la estaba buscando, por algo fue. Sí, esa es la reacción de la gente. Por algo fue, ¿no? Pero el asunto es que llevamos 500.000 muertos. Y 500.000 muertos que no lo mataron todos, ni los paramilitares ni la guerrilla. Aquí hay muertos de otros nombres. Y además está detrás de todo esto una maquinaria de pensamiento y de determinantes que está por dilucidar, que no son precisamente los que han disparado como autores materiales. Entonces aquí hay mucha cosa que investigar, pero yo creo que el gran mensaje no es que a todo el que firma la paz lo matan. El gran mensaje es que ya nos llegó la hora de doblar esa página de la historia. Hay que doblar, pero sí es el común denominador de la historia anterior. Pues claro, es que por eso no hemos podido salir del hueco, porque ha primado ese Se firma la paz y lo matan. Sí, pero tenemos que salir de... Pero no solamente eso, pues digamos un asunto es si lo matan, pero también hay otros que dicen porque mataron a este, se justifica que yo me levante para matar. Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, entonces sí, entonces se justifica en la muerte siguiente, que eso es el otro punto. No, sigamos matando porque me mataron. Entonces, eso es el absurdo, ¿no? Porque entonces es la retaliación sobre la retaliación, la justificación de que estamos en la guerra para matar a otros, porque los otros han matado. No acaba esto. No, pero el país estaba mentalizado en Está un mentalizado. momento de la historia. Usted revisa las cárceles y todo. Aquí necesitamos una... Dice, es que yo maté porque a mi papá lo mataron delante de mi familia. Claro. Yo salí a matar. ¿Y cómo así? ¿Y usted qué haría si a usted le mataran a su hija, a su hermano, a todos, salir a matar? Sí. Eso es lo que hay que superar. Que la gente incluso silenciosamente diga, no, a ese lo secuestraron, pues rico de ser. O a ese lo mataron, terrorista seguro. No, entonces eso es lo que tenemos que superar. Es decir, que tenemos que
Aquí hay que hacer un trabajo de conciencia impresionante, ¿no? Y esa conciencia, creo que hay una máxima que dice que la conciencia se vuelve objetiva cuando se transforma en reglas democráticas de convivencia. Y ojo con un aspecto muy importante. Si estamos preparando esta sociedad para la paz, si estamos preparando esta sociedad para el posconflicto, el lenguaje es determinante. Sí, el lenguaje traduce pensamientos y los pensamientos están asociados a acciones. Entonces, yo creo que sí. Pero es lo que todas las expresiones que se han vuelto corrientes en este país, ¿no? Por ejemplo, la frase. Ahora yo le voy a discutir a unas personas sentadas en una mesa al lado donde yo estaba ahí, que estaban discutiendo por qué la gente era violenta, y decía, no, es que, decía una señora, es que cómo no se va a hacer violento si la gente sale a la calle, y ella lo decía en su barrio, y sale por la mañana y sabe que no tiene para llevarle la comida a los hijos. Y entonces, ¿qué hace? Pues claro, volverse violento. Entonces, esa mentalidad de que porque somos pobres, somos violentos. Hay otros que son violentos porque son ricos. Entonces, como somos ricos y tenemos que... Hay que desmontar ese tipo de teorías. Hay países más pobres en América Latina, y les cito solo un caso. Sí. Haití. Y es menos violento que Colombia. No, pues todos. Todos, sí, por citar solo un caso. Muchos otros más pobres, pues que con menos ingreso. Y en Colombia y en el mundo. En América Latina y el mundo. Decir que la pobreza es la razón de la violencia... No, es como decir que no debe desactivarse la pobreza, porque eso no es lo que conduce a la violencia. Viene también, ¿no? Entonces, la pobreza no conduce a la violencia, entonces generemos más pobres. Ese es el otro lado del asunto, ¿no? Que es lo que también se impone, es generemos más pobres, pero generalmente generar más pobres en Colombia se ha hecho con la violencia. A la gente que le quitan la tierra, todos los trucos legales e ilegales para apoderarse de los bienes de los otros. Y al final se ha utilizado la violencia desde el poder y desde el poder económico para reproducir riquezas. Y no es pasado. No es ahora. No es pasado. Lo tenemos en titulares y en investigaciones actuales, ¿no? Entonces eso tiene que parar. Tiene que parar la mentalidad de que, dejemos que se maten, que ahí no hay bala perdida, mientras tanto nosotros compramos en el mercado lo que quede. Entonces eso tiene que acabarse, ¿no? Por eso decían estos días el delegado, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, señor Tut, decía en el... Que ya sale, ¿no? Sí, ya sale. Él decía en una intervención ante la Corte Constitucional, decía, hay que pensar que el posconflicto es mucho más que lo penal. Tiene que haber justicia social, tiene que haber justicia civil, justicia restaurativa y se diría justicia transformadora. ¿Y usted cree que en este país hay ambiente para ese tipo de cosas? Pues tiene que crearse las circunstancias. Yo creo que aquí tiene que haber un gran esfuerzo de conciencia, porque los que dicen, no, vamos a hacer la paz, pero para imponer mediante otros procedimientos violentos el aprovechamiento del botín de la guerra, están preparando otra sociedad violenta. Dicen, vamos a ver cómo legalizamos con un acuerdo de paz, ¿no?, el botín repartido entre los poderosos. Eso yo creo que sería simplemente amortiguar un poco y por unos años, pero generar las condiciones para otros periodos de violencia en Colombia. Pues un programa diferente hoy, en el gran debate con Adolfo Berg, pero tenemos que entrar en ese campo, preparar a Colombia para la paz. Así es. Preparar a Colombia para el posconflito. Así es. Y eso se necesita un cambio mental muy fuerte. Sí, porque está hablando mucho de La Habana, pero es que hay que cambiar acá. Claro. El gran compromiso por la paz tiene que hacerse en las conciencias de los colombianos. En los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación. En los hogares, en los colegios, en la academia. Así, en la escuela, sindicatos, en los sindicatos, en las empresas. Así es. La verdadera paz, esa es la verdadera paz. Es la verdadera paz. La verdadera paz no es la que se firma en La Habana. Es que mire, es que aquí ha existido enfrentamiento porque ha habido no armados, sino porque ha habido civiles que han ayudado al enfrentamiento. Ahí se la dejo. Y qué importante que Colombia conozca la verdadera historia. Colombia hay que hacer revisionismo histórico. Claro. Porque es una forma de entender el presente. Así es.
Es un lugar común. Si desconocemos la historia, pues, estamos tentados a repetir los errores. Pero tenemos que conocer la verdadera historia de este país. Incluso en los colegios se presentan vacíos en torno a este tema. La historia oficial. Ricaurte, átomos volando. Que se iba a quedar Ricaurte cuando vino la explosión, salió corriendo y no que lo cogió la explosión. Sí, desde el himno nacional y demás cosas. Grato verlo, el ministro Camilo González Pozo, director del Centro de Memoria para la Paz. Sí, señor. Continuamos en este ejercicio. Continuamos. Ese es el objetivo de este programa. Bueno. Esa es la verdadera responsabilidad social de los medios de comunicación. En la parte técnica, Eduardo Molano. Eduardo, hoy un programa diferente.